¿Quién ha llegado? Hay seres que son como prismas, tienen varios perfiles en su hacer. Ha llegado aquel. Un perfil suyo ha sido la canción. Así lo conocía el argentino Pony Micharvegas cuando actuaba en el pequeño y activo Teatro Payró de Buenos Aires. Ha llegado aquel famoso. Alguien podrá decir que no llegó a ser un famosísimo cantautor, escritor o artista plástico, pero supo diseminar su talento en cada uno de esos quehaceres. Ha llegado aquel famoso tiempo. Es que su prisma, al girar como un molinito de viento y mezclar todo eso, lo volverá un personaje fuera de lo habitual, sin horma. Y uno no sabrá si preguntarle por un sonido, un color, una hoja en blanco o un diván, porque además es psicoanalista. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. De niño su nombre es Luis María, de apellido Martínez, y luego elige llamarse Martín Micharvegas, y todos lo apodarán Pony. Cuando la dictadura argentina, Pony Micharvegas termina exiliado en Madrid, desde donde, tras la apertura democrática, viene a Buenos Aires cada vez que le es posible. Así lo encontré en casa de amigos y empezó a contarme algo de sus orígenes, sus soledades, sus cantos, sus dibujos, sus terapias, sus exilios, sus poemas, porque se le mezclan sus perfiles a este hombre prisma, como decíamos, a este hombre molino que piensa. En un viejo libro donde yo pude leer nombres, hombres hoy perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. ¿Cómo era el ambiente familiar? No, nosotros en realidad era una familia proletaria, y todo el grupo familiar era de trabajadores del pueblo de San Fernando, que en ese momento era el campo para Buenos Aires. Ah, era campo, claro. En las orillas. 30 kilómetros ya era una desesperación, ¿no? Claro. Y bueno, esta gente eran aserraderos, panaderos, otros hacían ladrillos, en fin, era gente muy, muy humilde. Entonces, contacto con gente de trabajo, contacto un poco con la naturaleza también. Sí, era el descampado, ¿no? Nací en un hospital municipal, nací el 30 de noviembre, que en España se dice que es el día de San Andrés, el día que el mosto vino es precioso eso. Y mi madre me iba a poner ese nombre, Andrés. Tenía 16 años cuando me parió, y así, muy chiquita, y mi padre 18. ¡Qué joven! Muy jóvenes, eran unos niños. Entonces vino una dama de beneficencia, de las que en ese momento se cuidaban para aquellos hospitales públicos, y le preguntó a Irma, ¿cómo se va a llamar este niño? Y ella dijo, Andrés, como el día de San Andrés, el 30 de noviembre. Claro, esa era la intención. Y la señora le dijo, no, este niño se va a llamar Luis María, que era un nombre fuera del contexto popular. O sea, Luis María era un nombre de carca, de oligarca. Seguro la combinación de los dos nombres. ¿Y cómo se va dando el contacto tuyo con la palabra? Porque creo que es un instrumento que abarca mucho lo que vos haces, la palabra. Quizás es el elemento común más fuerte. Sí. ¿Cómo se va dando esa relación? El amor por la escritura es muy, muy prematuro, igual que el amor por el dibujo. Pero no sé si la soledad me lleva a ello, ¿no? Hay
hay pequeños dramas familiares, fracasos emocionales. Quedaste un poquito solito, digamos. En efecto. Entonces, estos padres trabajan, se van afuera, y yo me quedo con eso, ¿no? Con el dibujo y con la letra. Luego empiezo a tener una pequeña facilidad o cualidad para redactar, y eso se distingue rápidamente en el colegio primario, ya que me empiezan a dar como función que redacte. Y ahí te sentías... Sí, me sentía un hombre distinguido, un chavalillo. Y te salían las cosas. ¿Y dibujo también a la vez? Sí, desde los 3 años. O sea, mi madre me regalaba carbonillas, me traían lápices de colores. Sí. Yo creo que era para amortiguar la soledad en la que crecí, ¿no? Seguro. Y en cambio la música va a venir un poquito más tarde, o bastante más tarde. Estaba allí, mi padre era un cantor popular, así como el tuyo fue, un gran guitarrista, por supuesto. Pues tu padre, un gran guitarrista y un gran escritor, por cierto, ya que estamos aquí, podemos hablar. Le gustaba cantar a tu viejo. Y componer. Y componer. Hay que decirlo, fui el hechicero de la tribu, fui de todos aquellos trabajadores y casi marginales, fui el único que llegó a la universidad. Seguro. Y el único que consiguió un título de profesional, de médico. El que le puso letra a la vida. Algo así, ¿no? El que la escultó también antes. Sí, porque después te vas para la medicina. ¿Cómo es ese? Ahí hay un desvío de... ¿Cómo es eso? No, mi madre era auxiliar de enfermería y lentamente consiguió un título de enfermera. Cuando necesitaban una cuota de enfermeros, le daban unos pequeños exámenes muy elementales y le otorgaban el título. Para ella, lograr el título de enfermera fue un... Y por ahí te asomaste al mundo de la salud. Claro. Yo... antes de ir a la facultad ya era un muchacho que ayudaba a mi madre a poner inyecciones, esas cosas raras que la Irma se inventaba. Ya eso te gustaba. Por supuesto. Y además, recuerdo que tendría unos 20 años, a los 19 entré en la universidad, pero a los 20 alguien me hace una pregunta, estaban levantando una estadística y me preguntan por qué había elegido ser médico. Y le dije que sinceramente lo contestaba, porque me sentía muy enfermo. Mirá. Era una manera de que para el resto de mi vida iba a tener un médico al lado. Iba a tener un médico al cual poder recurrir. Ibas a estar protegido por vos mismo. Por mí mismo, claro, sí. Y después más tarde tuviste que explorar esos mundos paralelos, con ese hilo de soledad que estaba en el medio, el trabajo por explorarte a vos mismo, pero también explorar a los demás, lo artístico. Fue todo lo que te empujó hacia el psicoanálisis. Sí, bueno, el psicoanálisis... Porque me hablaste que vos empezaste a psicoanalizarte. Como un analizando, ¿no? Como alguien que necesitaba saber sobre sí mismo. Pero después vas a proyectar el trabajo hacia los demás, va a pasar un tiempo, naturalmente. Sí, pero entonces viene periodos de formación. Ya luego, ¿dónde fueron? Fenomenología especialmente, la escuela gestáltica, por ejemplo. Durante quinto año del secundario, cuarto y quinto año del secundario y primero de medicina, fui alumno de la ciudad estudiantil Eva Perón, como un becario, como se elegían a los chicos con mejores notas. ¿Eso facilitó? Y sí, porque en casa estaban todos muy contentos, nos vestían, nos daban de comer, nos daban una cierta educación por la mañana, por la tarde íbamos a nuestros cursos colegiales, y lentamente eso fue dándonos una visión del mundo. Claro, el sueño de aquellos profesores peronistas de la ciudad estudiantil era preparar cuadros políticos que fueran a heredar el movimiento peronista, por supuesto.
Pony se concentrará en su formación como psicoanalista, terreno donde en el ambiente argentino se respiraba la influencia de referentes como Pichon Rivière, Marie Langer y otros. Y cuando Martín Michar Vegas va ingresando al tiempo de vivir, se irá comprometiendo con la realidad de Argentina, irá tomando conciencia de la lucha social que se vive. Hará una gira por primera vez a Francia, donde conocerá a Paco Ibáñez, al contrabajista de origen sirio François Rabat, entre otros músicos, y completará un disco, tras lo cual se volverá a la convulsionada Argentina. Más adelante, cuando el golpe del 76, se exilia en Madrid, donde progresivamente abordará más la pluma y el pincel que el canto, mientras otras voces cantarán sus temas. Y en el devenir de los años madrileños, el psicoanalista que lleva dentro siempre le ayudará a vivir el día a día. En la década del 40 la gente contenta quería vivir, se moría en los frentes de guerra, en Tokio y en Londres, en Roma y Berlín, se abrazaban hombres y mujeres subidos a trenes, se decían adiós. Pony, ¿y cómo fue ese periodo antes del golpe en que estuviste aquí, en Argentina? Teníamos un grupo de cantores, poetas, bailarines que se llamó Canto Popular Urbano. Éramos una veintena de muchachos muy activos, creadores de nueva canción. Y fuimos recorriendo el país, algunas provincias y esto. Ahora hemos hecho unos 50 recitales para frentes de masas. Y en un momento dado empezaron a ametrallar los locales, nos amenazaban, esto y lo otro, y el grupo decidió, después de 2 años de vida, decidió disolverse para enero del 74. Y ciertos amigos me invitaron a ingresar en una agrupación gremial de escritores en la SAD, en la Sociedad de Escritores. Bueno, trabajaba en esos niveles, ¿no? Pero la sorpresa fue cuando en mayo, junio, aparece un libro de tal Aiscorbe, que se llamó El mito peronista, y donde en una de las frases me atribuía que Pony Michar Vegas era quien infiltraba ideología revolucionaria en los medios de comunicación. No había habeas corpus, no había posibilidad de defenderse. Y era un libro que se vendía muy barato en los kioscos, a pesar de que tenía sus 400 páginas, 500, donde 800 compañeros eran mandados al muere y donde se distribuía ese libro gratuitamente en las empresas para que se fueran enterando. Se estaban haciendo ya una campaña de limpieza étnica, especialmente con las capas de trabajadores, sindicalistas, obreros. Exterminio. Sí, empezaban a plantear el exterminio, claro. Y ahí te vas. ¿Perdón? Ahí te vas. Claro. Todos hablan del circo, todos hablan del circo, todos saben cosas íntimas del circo. Todos conocen al enano que es amigo del domador, que es a su vez amigo del trapecista, que a su vez es amigo del patrón. Del crecimiento de los cuerpos que atentaron contra las fuerzas de la sociedad argentina que luchaban por la justicia, en aquella etapa de los escuadrones mortales y cuando se desemboca en la dictadura del general Videla con los horrores que produjo, Pony Michar Vegas fue uno de los muchos argentinos que atravesaron esas etapas, primero de cerca, luego de lejos. Como exiliado que tras la transición política en Argentina ha permanecido viviendo en Madrid, Pony ha seguido allí activo
participando en actos solidarios, leyendo sus poemas siempre con la consigna de que la palabra es un hecho, o con sus numerosos trabajos plásticos que expone a veces en Madrid y algunos otros países europeos, o en sus retornos a la Argentina, donde hemos conversado en este párpado. Primero pasaste por Brasil. Sí, un año estuve allí, un año sin papeles, hasta que conseguí pasaporte, salí, bueno, fui a España donde ya había estado y tenía compañeros, tenía estos viejos compañeros de los discos, también de los recitales en la etapa de franquismo, un franquismo decadente ya, pero donde era conveniente a promover el concierto a la tarde, darlo a la tarde-noche y a la mañana siguiente, si podías irte a otro lugar, mucho mejor, ¿no? Dormir en otro lado. Sí, había censura, era muy simpático aquello, porque además los muchachos que cantaban canciones revolucionarias declaraban otras cosas para cantar y después cantaban lo que se les salía. Claro, había mucho de absurdo en todo el eso. efecto de esa censura era una censura más formal. Me tocó vivirlo también. Debe haber sido feroz muchos años atrás, pero ya en el 70, 71 no. Así que decidimos salir, estoy un año parado ahí en Brasil y luego vuelvo a España porque era el lugar donde había estado, tenía compañeros. Y ahí te fuiste afincando en Madrid. Es que había una cualidad, podías no tener papeles de residencia, pero tenías título de médico y entonces era reconocido automáticamente. ¿Por qué? Y porque compraban a un universitario por nada. Un hombre de 40 y pico de años, hecho y derecho, con formación, no le salía nada, le salía un papel. O sea, yo no tenía, ¿cómo te puedo decir?, inscripción social y sin embargo tenía la posibilidad de ejercer de médico. Día y noche sin ojos, grito a la selva que abrió infinitos ojos, soy Bacurí. En una playa abierta lo está velando su amada compañera, la fiel de mí. Entonces reubicaste el médico, ¿y cómo se fue reubicando el poeta y el músico? Bueno, primero creé un sistema de caballo de Troya, como a nadie nos iba a conocer, a pesar de que estaba Claudina y Alberto Gambino, que habían grabado canciones. Un dúo de argentinos. Muy bueno, por cierto, habían grabado algunas de mis canciones y esto. Hablé con poetas destacados, el caso de Pepe Hierro, José Hierro. Claro. Le presenté mi libro de La palabra es un hecho, y él escribió un prólogo fraternal, amistoso, que era como la vaselina para decir, este autor puede ser leído, debe ser leído. Como eran ediciones autogestionarias, jamás pasé de los 1000 ejemplares, pero que me servía para dejar en bibliotecas. Despellejaron un pueblo los sinvergüenzas, para vender sus huesos fue sin clemencia. Para vender sus huesos que eran de cobre, los indecentes dieron balas al pobre. Balas al pobre, sí. Los militares se afirman inocentes. No son tales. No son tales, no, roto chileno, los que sin miramiento matan al pueblo, Maire, que han desollado antes de haber vendido sus huesos guasos. Sus huesos guasos, sí. Nuestra bandera serán esos pellejos y esas hueseras. Hay un preconcepto que domina
todo lo que hago, ¿no? Que es de carácter poético, ¿no? Creo que si un discurso orienta la revolución es el discurso poético, ¿eh? Y no es el discurso político. El discurso político de pronto puede tener patologías y alteraciones muy serias, puede decir una cosa hoy, la misma cosa mañana, pero eso tiene un valor distinto. Y sí, de alguna manera los políticos pasan, no todos, pero pasan, y los poetas van quedando, no todos. No, pero los que quedan son unos buenos puntos de apoyo para seguir caminando. Si uno sueña, digamos, tiene un sueño revolucionario, de cambio real, profundo, de una sociedad, de esta sociedad. Lo seguís teniendo, lo vivís, eso lo seguís sintiendo. Sí, a eso le llamo poética. A veces digo, haga lo que haga un hombre, pintura, escultura, música, verso, lo que fuera, lo que en realidad domina su quehacer es la poética, ¿no? Y a veces la poética puede ser muy sintetizada, esa capacidad a veces de lo breve que penetra. Apuntás a las parajodas. Hombre, hambre. Claro. Un día encuentro que sí. ¿Cómo es ese? Claro, un día encuentro, si hay hambre, no hay hombre. O sea, es una letra sola que se desplaza. Pero, ¿cuál es el derecho fundamental humano de un hombre sino el derecho a comer, a alimentarse, a vivir? Ahí está ese poder de síntesis, ¿no? Si hay hambre, no hay hombre. Y si no hay hombre, ¿qué derecho humano puede haber? Cuando en Argentina ves eso en medio de uno de los aniversarios del tremendo golpe del 24 de marzo, cuando viste eso, me contaste que viste una... No, nosotros lo creamos. Ustedes mismos lo hicieron. Sí, lo llevamos ahí, lo paseamos. Ustedes fueron y lo llevaron. Lo llevamos, sí, hay hambre. ¿No? Además hacíamos los recitales y lo poníamos como telón de fondo, sí. Un cartel mostrará el pensamiento humanista de estos grupos de acción solidaria que se identifican con lo que pinta o escribe un Pony Micharvegas, este aparente matrero solitario que esconde un ser muy solidario bajo la capa. Ese cartel que dice, donde hay hambre, no hay hombre. Este párpado que ha resultado triangular mezclando Argentina, España y Uruguay, se va cerrando aquí en la ciudad vieja de Montevideo. Una sola aclaración, que allá se habla mucho de la crisis, ¿no? El sistema es la crisis. Claro. Es una para jodidísima de esas que acabo de publicar. Le pusiste para jodidísimas. Las anteriores se llamaban para joda, para molestar. Ahora para jodidísimas. Y ahora estamos tan radicalizados que le llamamos para jodidísimas, ¿no? Y hay algunas que son muy buenas. Una sola. ¿Puedo leer una? Sí, y con eso redondeamos. Mira, quiero leer una. Tres voy a leer. Los poetas latinoamericanos, ¿qué maderas duras andamos tallando? ¿Quebracho? ¿Tapacho? ¿Ñandubay? Hermanos, bastante tengo con todo lo que me falta. Y la última que cierra, que es la más corta. El tiempo que venga. Pone Micharvegas, el tiempo que venga, que nos junte de nuevo. Muchas gracias, Daniel, grande Daniel.